Y la historia que viene a continuación es la de Hernán Toro, de quien debemos decir que es grafólogo científico. Decir que con Hernán vamos a hablar de qué dice nuestra letra o nuestra firma sería correcto, pero sería injusto, porque hay que decir también que él es especialista en salud, en comportamiento funcional humano, en fitoterapia y en lineamiento empresarial, en conducta sexual femenina y en otros temas. Además que tiene más de 20 años de experiencia estudiando las escuelas de la grafología y llegando a la conclusión de la escuela integral, sus estudios en CLED, Alemania y Argentina. Hernán, pues bienvenido, gracias por acompañarnos, aquí estamos, es un gusto. No, Omar, un gusto para mí estar con todos ustedes y verdad que es bastante agradable y mucho más cuando lo reciben a uno con esa música. De verdad que sí. es espectacular. Bueno, don Vicente Fernández. Hernán, exactamente para quienes no lo saben, ¿qué hace, a qué se dedica o cómo se define un grafólogo? Bueno, aquí hay que tener en cuenta un par de cosas, Omar. La grafología como parámetro en Latinoamérica se determina como una pseudociencia que sirve como soporte para el derecho en la abogacía y para la psicología en algunos parámetros del trazo, ¿sí? Pero la grafología científica como tal es una ciencia que se maneja en Europa desde 1732 y es lo que determina los lineamientos de científicos de tercera línea. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo que hacemos es que medimos todo lo que tiene que ver con el ser humano a través del trazo, pero desde la secuencia y la frecuencia a nivel neurológico. ¿Sí? Entonces, para definir, la grafología científica es la ciencia que estudia al ser humano desde el cerebro. Los grafólogos de tercera línea, los científicos de tercera línea, somos personas especializadas en diferentes áreas y con diferentes especializaciones. En el rango mío, todo lo relacionado con la salud humana. En mi caso manejo 5 tipos de medicinas y desde el factor, digamos, lo de la medicina occidental es la neurología. Muy bien, y como trabajan con la ciencia, por eso los ubicamos en el rango de científicos, y está muy bien hacer la claridad. Permítame, vamos a integrar a nuestra compañera la Negrita Candela a esta hora de la mañana, porque este es un tema muy interesante, muy interesante. Negrita, ¿qué hubo? Buenos días. Hola, mi querido Omar, muy buenos días. Un saludo muy especial para el doctor Hernán Toro. Ya habíamos tenido la oportunidad de hablar en alguna vez y justamente por eso estamos hoy contactándolo. Porque la verdad es que esto de la grafología científica, doctor Toro, es una especialización que para nosotros en América Latina es nueva. No sabemos, pues, para los países más avanzados en Europa, en Oriente, en la India y todo eso, ¿cómo es? Esto, ¿por qué usted lo estudió, doctor Toro? Bueno, la realidad es que la vida me llevó a esto, Negrita, pues un saludo de antemano y muchísimas gracias por la invitación. Yo inicialmente empecé a generar unos procesos educativos normales aquí, dentro de lo que es el rango de la psicología, pero yo presento una particularidad que tengo memoria fotográfica al 98.32. Y esto me da unas capacidades de manejar delineamientos matemáticos de alto nivel. Entonces, la vida me llevó a que estudiara ciencias de alto nivel. Estas ciencias de alto nivel se manejan en CLED, de Alemania, y lo que hacen es que fusionan diferentes ciencias, pero se hace todo desde el parámetro neurológico, todo desde el cerebro. Por eso nosotros los grafólogos científicos tenemos que tener totalmente claras 4.737 fórmulas matemáticas y 14.834 algoritmos, que son los que definen la parametrización cerebral dentro de lo que es la estructura humana. Eso fue a lo que me llevó a mí. Bueno, hay algo que obviamente me llama mucho la atención, pues porque por diferentes referencias que he tenido, usted a través de la letra, por ejemplo, le manda uno la firma o no sé si le mandará una carta o algo, usted puede decirle que usted tiene tales problemas de salud. ¿Eso es cierto? ¿Es fácil de hacerlo? Me imagino que después de muchos años de estudio. ¿Y qué tan efectivo es el diagnóstico? Bueno, Negrita, a ver, sí, nosotros desde el parámetro del trazo, es más, justamente ahora, antes de entrar con ustedes, estaba teniendo un niño de 5 años,
donde el factor de medición se hace a través de curvolínea. Y lo primero que le pregunté a la mamá, porque entraron la mamá y la abuela con el niño, le pregunté, ¿este niño con quién está durmiendo? Y es porque el cerebro nos permite identificar con un margen de error de un 2% sobre un 100 la característica orgánica completa, desde la secuencia, que es la que se encarga de todo lo físico, y la frecuencia, que es la que se encarga de todo lo neuroreaccional, o sea, lo intangible del cuerpo. Entonces nosotros realmente no generamos diagnóstico, nosotros hacemos mediciones, pero estas mediciones lo que implican es que están identificadas a través de diferentes áreas del cerebro, las cuales, por medio de los algoritmos, nos permiten identificar de una forma explícita a nivel de la red neuronal qué es lo que está ocurriendo. Pero todo hacia la escritura, doctor, es decir, todo termina en la escritura, en la forma de escribir, en el tipo de letra, digamos que puede resumirse que todo termina ahí, no. No, en el trazo, o sea, la realidad es que nosotros cuando escribimos, nosotros no escribimos dos veces de la misma manera. O sea, tú haces 50 firmas y 49 firmas van a ser diferentes. El patrón visual es igual, pero es que lo que realmente la gente no logra identificar es que nosotros no escribimos en rayas, nosotros escribimos en puntos. Esos puntos los hacemos a una velocidad de 17.432 rads y es como, para hacer un cálculo, ir de acá a la China en 17 segundos. O sea, esa es la velocidad en la que el cerebro genera el patrón de trazo. Entonces, si se hace, digamos, una persona hace una firma, y es una identificación logueada, ella hace su forma de base, digamos, lo que él presupuesta en el cerebro. ¿Sí? Entonces la firma se genera, pero si hace una raya de más de 3 centímetros, va a hacer exactamente lo mismo para nosotros los científicos de tercera línea. O un niño que antes de los 4 años no tiene una parametrización establecida de su trazo, hace un dibujo y es igual. Entonces, no es la forma en que se escribe. La forma en que se escribe es grafología funcional y que dentro de lo que son los parámetros científicos se determinan como rangos no exactos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros escribimos, nosotros podemos generar una serie de informaciones de acuerdo a nuestros estados de ánimo y nuestras conductas. Pero desde el factor científico, una persona con una distorsión mental, como es una mitomanía, como es un delineamiento de múltiples personalidades y todo eso se altera. Para nosotros, por el contrario, nosotros identificamos si la persona tiene estas características por medio de esa secuencia y esa frecuencia. Tanto así que los seres humanos escribimos en unos patrones acordes a nuestros lineamientos de estructura mental. Por eso los hombres y las mujeres escribimos diferentes y las mujeres son superiores a los hombres en todo lo que son las características estructurales del cerebro. Pero bueno, doctor Toro, usted, antes de que Omar le hiciera la pregunta que nos acaba de contestar, usted nos estaba contando que le llevaron un niño a su consultorio y usted preguntó que si él dormía con la abuela. ¿Por qué? Porque el factor... Porque el parámetro de interacción cerebral determina hasta los 8 años el rango de crecimiento de los niños. Cuando nosotros dormimos con los niños, generamos 2 factores demasiado incidenciales en el cerebro. El primero es su crecimiento, ¿sí? Y el segundo es que los niños en las noches absorben lineamientos funcionales a nivel respiratorio. Nosotros no solamente respiramos por la nariz, sino que respiramos y transpiramos por la piel. Entonces, todo lo que hacemos los adultos lo difuminamos en la noche. Los niños, como están en un constante aprendizaje y en una constante absorción, ellos generan unas reacciones que absorben incluso en la noche. Entonces, si el niño duerme acompañado, inmediatamente el cerebro va a mostrar de que hay un factor invasivo en su desarrollo. Esto conlleva a de que los parámetros de seguridad y de conducta del niño tengan unos lineamientos marcados que en algunos casos, dentro de lo que son los procesos de la educación, pueden decirles que tienen algún tipo de déficit, pero es totalmente falso.
porque las reacciones del cerebro tienen factores funcionales transmutantes hasta los 11 años. Por eso se da uno cuenta, Negrita, de que duermen solos o duermen acompañados. Bueno, de acuerdo con eso, doctor, es mejor que los niños duerman solos, ¿cierto? Y no acompañados. Sí. Es lo ideal. Es lo ideal. Lógicamente, hay situaciones en las que por conductas de temores, por factores funcionales infundados, los niños busquen un acompañamiento en el sueño, pero ahí lo ideal es que los niños se acompañen en su espacio, o sea, de que vayamos, estemos un rato con ellos en su cama, les demos rango de seguridad por acompañamiento, pero después los dejemos solos en la cama, ¿sí? Es más, es muy complejo porque hace unos días, y no quiero entrar en controversia con los delineamientos latinoamericanos, nosotros recibíamos unos reportes de los criterios que se generaban desde las líneas psicológicas en los factores de conducta latinoamericanos y europeos. Entonces allí se argumentaba una serie de cosas en las que los latinoamericanos teníamos mayores incidencias emocionales debido a las características de inseguridades que nos generaban desde la infancia. Y esto conllevaba a que a nosotros, en cierta forma, nos alcahueteaban a que podíamos dormir o por los parámetros económicos deberíamos dormir todos en un mismo espacio, incluso en una misma cama, lo cual no es sano para el desarrollo. Bueno, doctor, pero yo por las referencias que tengo suyas, usted a través de la grafología científica, que es su profesión, detecta, por ejemplo, problemas de carácter sexual, enfermedades como el cáncer, pues hace todo esto que nos está azotando, y uno dice, pero ¿cómo es posible que a la distancia, de manera virtual, únicamente con una letra o con una firma, usted pueda darse cuenta de todo eso? Y lo más importante, que usted formula o no se les da la solución. O sea, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos, y en estos momentos tenemos un cierto colapso en el que por generar agenda virtual debido a lo que se está presentando en el encierro, tenemos una cantidad bastante importante de represamiento de citas virtuales. Incluso llevamos más o menos unos 4 meses en los que tuvimos que parar y no hemos podido terminar de evacuar casi 700 personas. O sea, nos tocó parar debido a la virtualidad. ¿Por qué? Porque cuando nos mandan, Negrita, nos mandan el trazo, nosotros lo recibimos y nosotros básicamente lo que hacemos es abrir la imagen donde se identifican estos puntos y las brechas entre la secuencia y la frecuencia. Entonces no queda nada difícil, es como si se hiciera un examen y tú se lo mandaras a tu médico de familia para que él te lo leyera. Con lo que no estamos nosotros, digamos, de acuerdo en el contexto de la atención, es de que personas que tengan características osteoarticulares se atiendan a distancia, porque pues la verdad es algo no objetivo. Es decir, un paciente, sí, usted tiene un problema de columna entre la L3 y L4, pero entonces quédese así porque yo no lo puedo atender. No, básicamente hacemos lo posible por que la agenda como tal esté a disposición. Nosotros tenemos pacientes de diferentes partes de Latinoamérica, pacientes que vienen de Estados Unidos incluso, por factores de resultado, porque los mismos ortopedistas, porque las mismas personas que han venido conociendo de nuestro trabajo argumentan el proceso como tal y la efectividad. Incluso un saludo muy especial para la doctora Marta Pizarro, que es una persona de las que remite para nosotros acá en Medellín, y ella dice, Hernán, es que uno tiene que abrir la mente y darnos cuenta de que hay procesos que son muy avanzados y que nosotros desde el lineamiento y del conocimiento aquí en Latinoamérica apenas estamos generando una incidencia. Es más, Negrita, mira, hace un año nosotros recibimos un lineamiento por reconocimiento a nivel de efectividad en salud, ¿sí? Y esto nos lo otorgaron debido a nuestros rangos de efectividad en diferentes patologías. Y nos llegaba un comunicado y un amigo que está en Noruega me decía, Hernán, mientras se te está dando un reconocimiento por parámetros de salud en líneas de avanzada debido a la grafología integral, Colombia sale entre los 5 países con menor incidencia en nivel de resultados a nivel de la medicina por factores de diagnóstico.
Entonces yo le decía, mire, aquí hay excelentes médicos, aquí hay excelentes profesionales de la salud, pero hay herramientas amarradas de acuerdo a los sistemas que se manejan. Entonces, son cosas que entran en mucha controversia porque uno ve que aquí la gente le entrega el alma a la medicina, pero los delineamientos desde el proceso se vuelven más estructuras hacia lo que incide a mandarle al paciente. Nosotros desde el rango fitoterapéutico y desde que son las líneas alimenticias, nosotros le damos la posibilidad a las personas que generen procesos diferenciales. Incluso nosotros donamos una línea de investigación que duró 7 años, el Centro Grafológico Integral Colombiano, que es la empresa pues para la que yo trabajo, que es una empresa familiar. Nosotros donamos una línea de investigación de algo que se llama batidos funcionales y es la forma adecuada de construir intermezclas al momento de utilizar una licuadora en forma de batidos. Que por cierto, eso cualquiera monta un batido en internet y entonces porque a ti te cayó bien, entonces recomendémoslo. O sea, son cosas que tenemos que tener un poquito más de conciencia. Bueno, pero doctor Toro, usted es médico, usted es científico. Una persona que nos está viendo a esta hora en cualquier ciudad de Colombia o en cualquier parte del mundo a través de nuestros aliados quiere tener una consulta con usted. ¿La consulta con usted tiene qué fin? O sea, ¿qué personas son, digamos, propicias para tener una consulta con usted? ¿Tienen que estar atravesando alguna circunstancia especial? ¿O simplemente uno dice, quiero acudir a la grafología científica para que me hagan un diagnóstico? ¿Cómo funciona? O sea, lo ideal, y es como se maneja en Alemania la medicina debe ser preventiva, no debe ser curativa. Nosotros debemos prever qué tenemos que hacer para no enfermarnos. No buscar solución cuando estamos enfermos, porque ahí es donde viene el mal proceso. Entonces, toda la persona que quiera y esté interesada en generar un parámetro medicinal, que como se los decía al principio, no generamos diagnóstico, nosotros medimos, nosotros lo que le decimos es, su forma adecuada de alimentarse es esta, porque no podemos estandarizar, o sea, uno no puede generalizar cómo se come, de acuerdo a las características de peso, edad y desarrollo. 2, ¿cuáles son sus incidencias mentales? Nosotros en este momento estamos terminando un curso que se llama Megamáquinas y es la forma adecuada de utilizar el cerebro desde la estructura emocional y desde la estructura orgánica. Ha sido un éxito, afortunadamente las personas que han asistido a él dan muy buenas referencias y debido a esto nos tocó sustentar otro proceso, pero ya por Segrain. Entonces las personas que solicitan las citas, básicamente lo pueden hacer para saber cómo está funcionando su cuerpo, qué se debe mejorar y qué se debe tener como parámetros como tal. Recomendación, cuidar el sueño. O sea, que uno tiene que dormir 8 horas mínimo. No, ahí, negrito, está lo que talón de Aquiles. 10 horas. Hay gente que puede dormir 10 horas, pero no tiene un sueño reparador. Hay gente que dormimos 5 horas, pero aprendemos a reparar sueño. ¿Sí? Eso lo enseñamos nosotros en Megamáquinas y eso lo trabajamos nosotros acá en el Centro Grafológico Integral Colombiano, porque es que la gente viene con una mitificación de que debe dormir 8 horas. Nikola Tesla dormía 4.2 horas, pero vamos a la otra controversia. Albert Einstein dormía 10, pero poco tiempo después de que él se dio cuenta de que Tesla dormía 4.5, empezó a verificar por qué, y el argumento de Tesla era de que dormir en demasía era perder tiempo funcional, pero hay que aprender a reparar sueño. El sueño reparador es lo más maravilloso que puede haber para el ser humano. Buena alimentación, sueño reparador y una mentalidad totalmente sana y positiva aísla el 57% de los riesgos patológicos. Incluso, para el mes de, ya va a ser un año, a mí me hicieron una entrevista para la comunidad latina en Alemania y lo que yo les argumentaba era que los delineamientos del COVID hace un año, como les estoy diciendo, yo les decía, lo peor del COVID va a ser el efecto colateral mental. Las líneas de alteración que se va a provocar debido a las incidencias de lo que es la masificación y los rangos de informaciones mal generadas y mal entendidas. Entonces, ahora yo estoy generando un proceso con un grupo de especialistas de línea científica donde estamos mirando el otro lado del COVID. Pero el otro lado del COVID no tiene que ver nada con el cuerpo. Tiene que ver con los efectos colaterales de la mentalidad, la emoción y las estructuras alteradas desde el concepto
hacia lo que nosotros debemos hacer y lo que nos imponen hacer. Ahí es un cuento complejo, pero las personas que básicamente quieren o buscan un servicio desde el lineamiento de la grafología científica, es una persona que quiera saber cómo está funcionando. Si lógicamente nos buscan porque ya tienen el alternativo, nosotros por medio de los 5 tipos de medicinas que yo manejo, damos las opciones. Y como le digo yo a la gente, yo no curo a nadie, yo no sano a nadie, yo no le hago milagros a nadie. Usted haga las cosas como las tiene que hacer. Usted maneje los criterios adecuados a lo que su cuerpo está generando y sea consciente, y usted va a salir adelante y avante de la patología. Nosotros del año 2017 al 2018 atendimos 417 personas con diferentes tipos de CAs. Palabra tormentosa, cáncer. Para nosotros, alternativo molecular. Y yo les decía, mire, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que usted es el que maneja la patología. No la manejo yo. Yo ya sé que le dieron un diagnóstico, pero usted no se puede ir con el pronóstico, porque la gente asocia, 1, la forma en cómo le dan la noticia de la que tiene la patología. 2, la cara que le hace el que le da la noticia. Y 3, el riesgo que le da de decirle, te vas a morir. O sea, uno no puede ser tan irresponsable con un paciente. Uno tiene que tener la conciencia de que tiene un ser humano enfrente y que desde los parámetros humanos hay algo que se llama complejidad. Y hay personas que les dicen, yo tengo un caso maravilloso de una persona que llegó donde nosotros y me dijeron, vea, me entregaron esta carta, 20 días de vida. Y le dije, yo decía a usted cuánto les quiere llevar al contrario. Era la psicóloga de un hospital aquí en el departamento de Antioquia. Actualmente me escribe y me dice, definitivamente ya llevamos 5 años diciendo que nos faltan 20 días de cuándo. Y me manda muchísima gente. Entonces yo no le doy soluciones a nadie, yo básicamente le digo, venga, esto es así, su cuerpo está mostrando esto, su cerebro está mostrando esto, y lo que la gente tiene que tener en cuenta es que los lineamientos de interacción patológica para los diferentes tipos de líneas de alto nivel, patologías altas, tienen un alto contexto mental. En Europa se trabaja eso desde 1998, donde a la gente le generan más conciencia a la patología y más acompañamiento desde la emocionalidad. Aquí no, aquí básicamente es tratamiento, resultado, se muere bien, fin, ese era su resultado. Entonces por eso hay que ser más sensible. Medicamento pues, químico uno que lo dice llevan a eso. uno con eso. No, pero además es que lo que está diciendo, lo que digo yo que lo que estás diciendo es absolutamente cierto. A uno le hacen el diagnóstico, entonces tiene cáncer en el seno, cáncer en el útero, cáncer en el riñón, quimioterapia, radioterapia y pare de contar. Nadie tiene en cuenta el factor emocional que usted nos está diciendo, el factor mental, todo eso. En estos momentos aquí afuera en mi sala de espera tengo una paciente que veo hace 4 años con un CA de seno, donde ella decía que ella no se dejaba envenenar el cuerpo. Y ahí está. Me está esperando porque me trae unos exámenes para medir el proceso evolutivo. Y como le digo yo a ella, es su decisión. Yo no soy del tipo de científicos que le digo, no se haga eso es veneno. No. Espere, es que las medicinas deben ser inclusivas. O sea, aportémonos unas con otras y miremos cuál es la solución para el individuo. No peleemos. Yo al principio aquí en Colombia, cuando empecé con el proceso ejecutivo de atención, a mí se me venían encima oncólogos, fisiatras, neurocirujanos. Me decían, ¿usted con qué criterio dice? Y yo, con este. Pero es que eso aquí no se sabe qué es. Bueno, esperemos a ver qué pasa. O hagamos una cosa. Ponga su criterio, yo pongo el mío y en 2 meses hablamos. Cuando ya ponga sus trazos, yo pongo el mío. Cuando ya se generó evidencia circunstancial, el tiempo de lo que se hace en el Centro Grafológico Integral Colombiano, ya se volvió una situación donde, venga, y entonces ese man, ¿qué pitos toca? Y entonces ya me preguntaban, ve, ¿vos qué opinas de este concepto? Y los que antes, en cierta forma, atacaban una forma diferente de ver la ciencia en la salud, o sea, que desde los rangos, pues gracias a Dios tengo la oportunidad de ser el único grafólogo científico desde Canadá hasta Argentina y el único hispanoparlante.
Entonces yo le decía, pero ¿para qué pelean? Es que no peleen conmigo, peleen con la enfermedad. No vamos a eso, porque es que ustedes me están diciendo a mí que es que yo estoy equivocado. Perfecto, yo estoy equivocado, pero entonces haga lo correcto usted. Y al final de la situación lo hacemos. Entonces muchas personas ahora me dicen, no, es que yo no vuelvo donde el médico. Yo no sea irresponsable. O sea, vaya para que maneje sus procesos. Que ya yo aquí le digo, si usted está depositando la confianza en mí, yo acá le digo, si definitivamente es lo que debemos hacer. Y lo que la gente no tiene en cuenta, y desde el lineamiento de los parámetros hipocráticos, es que deshumanizamos la medicina. O sea, no nos da ni esto de responsabilidad tratar bien al paciente porque ni siquiera lo miran a la cara. Cierto. Yo aquí con mis pacientes, mis citas son de media hora. ¿Qué me decían? En esa media hora, una EPS atiende a tres personas, a tres pacientes sin mirarlos a la cara, negrita. Sin mirarlos a la cara. Y encima esto es regañado. ¿Sí o no? Lo regañan oiga, a uno. doctor Toro. Venga, doctor Toro. De lo que está diciendo. Sale vaciado. Venga, doctor Toro, una pregunta. En 13 minutos, claro, tres. Mientras usted atiende uno, atiende tres. Y mientras está dándonos esta entrevista, atiende también uno. Venga, doctor Toro, una pregunta volviendo con los trazos. Me gasto más de media hora. Yo como paciente, dependiendo de la complejidad, me puedo gastar hasta una hora y media. ¿Y qué pasa? Venga, y me pone mi jefe, un saludo de verdad muy especial para Claudia López, que es mi jefe, mi esposa y mi compañera de vida. Ella me dice, viejo, entonces, ¿qué pues? Mire que la gente está en la sala. Y yo, mi amor, el más importante es el que está enfrente de mí. A ese es el que yo tengo que respetar. El que está afuera, dice, qué vergüenza, que se vaya. Las citas aquí son cada 4 meses, él decide. Yo me quedo sembrada, amiguito, porque si es cada 4 meses la cita. Pero bueno, Omar, ¿qué le quieres preguntar, Hernán? No, es que le voy a decir que no es abusar de la confianza, ni pretendo que me atienda en consulta, ni mucho menos. Solo le quiero hacer una pregunta rápida. Tenemos desde el trazo, ¿tenemos algún problema médico, psicológico, psiquiátrico por resolver los que cuando escribimos a mano escribimos todo en mayúscula? No. Eso, la definición de las letras y el contexto del mayúscula o en minúscula para la grafología base o para la grafología funcional dice que son personas autoritarias, que tienen criterios de interacción sobre altivez y que son personas con lineamientos superiores. Listo. Ahora te lo voy a decir desde la grafología científica. Desde la grafología científica, las personas que escriben en letras mayúsculas escriben igual que los que escriben en letra minúscula. Lo que sí tienen es una capacidad de generar la forma de querer ver al otro a su nivel. ¿Qué significa eso? De que a vos no te gusta la gente mediocre. ¿Sí? Entonces, cuando la gente hace las cosas contigo, o las hace bien hechas, o que coja camino por otro lado, porque no encajan en tu mundo. Vea pues. Pero bueno, doctor Toro, hablemos, por ejemplo, porque pues obviamente este programa lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en diferentes partes del mundo, en España y todo eso. Y yo me imagino que es un tema tan fascinante para todo el mundo, si no es fascinante para nosotros. Quisieran de repente conocer un poco más acerca de la grafología científica o hablar con usted o comunicarse con usted, ¿qué deben hacer? Bueno, nosotros tenemos una ventaja, negrita, y es que nuestras redes sociales, tanto en el Centro Grafológico Integral Colombiano como en Hernán Toro, están abiertas para las personas para generar lineamientos de preguntas. O sea, lo que nosotros le decimos a la gente, no te podemos hacer una cita por medio de las redes sociales, pero sí te podemos responder preguntas específicas. Entonces, nosotros llevamos, porque la verdad, empezamos a generar el proceso de redes sociales hace 7 meses y hace como 15, 20 días nos dimos cuenta de que ya llegamos a los 1000 seguidores en el canal de YouTube donde montamos información de todo lo relacionado con el cerebro, que aparece como Hernán Toro Grafólogo, ¿sí? Y en nuestro Instagram, en @HernánToroGrafólogo, nosotros respondemos un montón de cositas. Y yo lo que hago es montar información
que sirve para el cerebro, que sirve desde la emocionalidad y que damos lineamientos de salud concretos. Porque es que, ¿qué ocurre, negra? Y uno tiene que ser responsable con la gente. Como afortunadamente uno tiene un rango de credibilidad, no de redes sociales, porque no soy de muchas redes sociales, o no era, ya me toca. Entonces uno va recogiendo a pulso lo que es la credibilidad. Entonces lo de nosotros es el voz a voz. Y la gente empieza a generar contextos de credibilidad hacia la información dada. Entonces yo no puedo decir, es que si yo monto un jugo de pera, papaya, tomate y árbol y limón, sirve para el rango vascular. No, uno no puede ser así irresponsable. Nosotros lo que hacemos es que damos la información y en el caso de las bebidas de batidos funcionales, que fue lo que donamos para la plataforma, se le explica a la gente, mire, ¿usted sabe para qué sirve el hueco de la licuadora? La gente dice, para echarle el azúcar, para echarle un poquito. No, para usted darse cuenta de que las cosas llevan un orden. O sea, a la licuadora se debe incorporar todo en orden, empezando, porque por factores moleculares, en el momento en el que usted va a hacer una bebida, lo primero que tiene que agitar es el líquido para que las moléculas activen y perciban mejor el proceso del alimento que se le va incorporando y las cantidades. Entonces, eso es lo que se encuentran en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, tanto en Hernán Toro, grafólogo, como en Segránico. Negrita, hasta para hacer un jugo la ciencia cuenta, hasta para hacer un jugo, eso no es echar ahí en desorden. Sí. No, uno generalmente echa la pulpa de la fruta primero y después le echa el agua o la leche o el líquido en el cual uno va a licuar la fruta. Negra, mira, parece que no es así. Una de las cosas que... No, el agua. O sea, mira, no es lo mismo, y yo pongo este ejemplo, no es lo mismo tomarse un ron con Coca-Cola que una Coca-Cola con ron. O sea, no es lo mismo tomarse un jugo libre que una Coca-Cola con ron. Sí, así mismo funcionan los alimentos. Es que uno no se alimenta para el estómago, uno se alimenta para el cerebro. ¿Sí? Todo lo que nosotros consumimos genera incidencias en el cerebro. Tanto así que en estos momentos en los contextos funcionales europeos se está generando un parámetro que nosotros, y lo voy a traer acá a Colombia con unos socios que tengo de nuestro país hermano venezolano, de una empresa, y valga la cuña, que se llama ProLife, y es que nosotros vamos a sacar alimentos para el cerebro netamente orgánicos y de la tierra, o sea, con los productos de acá. Y que lo que vamos a hacer es enseñarle a los agricultores que nos van a generar a nosotros los suministros, enseñarles a manejar parámetros fotónicos, o sea, a que utilicen el sol para que los productos tengan mayor cantidad de nutrientes, a saber que la miel es el alimento de los dioses y que como tal se debe respetar, a saber que el cacao, y no sé si mucha gente lo sepa, el cacao es colombiano, el cacao es originario del Tapón del Darién y se determina como el alimento del cerebro. Nosotros en Megamáquina les enseñamos a las personas que entran al curso de Megamáquinas que ahorita para el 8 de junio empieza el otro, pero no son sino 30 cupos los que nosotros damos porque certificamos por el Centro Grafológico Integral Colombiano la asistencia al curso. Nosotros le enseñamos a la gente que usted tiene que tener 3 factores principales. El primero, buen sueño. El segundo, buena alimentación. Y el tercero, respeto hacia el cerebro. Eso lo enseñamos nosotros en ese curso. Y es un curso de 40 horas que, como dice la publicidad, es un curso que cambia la vida. Y ahí se le enseña a las personas qué alimentos son buenos para el cerebro, qué alimentos son malos. Porque la gente tiene, negra, una particularidad. Es que me cayó mal en el estómago. No, ¿qué hizo usted a nivel de intermezcla para que ese alimento le cayera mal? ¿Sí? ¿Cómo lo procesó? Y algo que, con el respeto que le merecen las personas que consumen lácteos, la leche es para los terneros. El cuerpo humano no necesita lactosa. ¿Sí? El cuerpo humano, el hueso humano es de origen mineral. ¿Sí? No es de origen animal. Entonces nosotros no necesitamos lactosa para el calcio. Nosotros necesitamos minerales para el calcio. ¿Sí? Entonces, por eso es que se presentan esa serie de incidencias y ahí es donde está la diferencia de los ancianos y de los adultos mayores acá con 85 años y los adultos mayores de Alemania con 85 años, donde son personas que a esa edad todavía montan en bicicleta, hacen ejercicio, se tiran en paracaídas y hacen un montón de cosas. Pero es porque la cultura incidencial a nivel de la alimentación y de la credibilidad de la construcción mental son totalmente diferentes.
Aquí a uno lo tildan de que uno está en contra de los procesos de la medicina colombiana. No, yo no estoy en contra de nada. Yo estoy básicamente a favor de la conducta humana. Le voy a poner un ejemplo. Aquí hay excelentes cirujanos, porque aquí todo se volvió cirugía. Colombia se volvió un país experto en cirugías, ¿sí? Argentina se convirtió en un experto en prevención. Por eso Argentina le lleva 17 años de desarrollo funcional medicinal a Colombia. Y Argentina tiene un desfase de 77 años con Alemania. Yo me siento demasiado orgulloso de tener una línea de escuela como Alemania debido al parámetro de incidencia del humano, no a la incidencia de la reacción de los medicamentos para el humano. Nosotros tenemos que tener conciencia dentro de lo que es el respeto hacia la persona como tal, al ser humano. Entonces, por eso se le tiene que enseñar a controlar las emociones, saber que las emociones no las controla el cerebro. Las emociones son del ser. Las emociones no son orgánicas. Las emociones tienen un desarrollo orgánico. Pero lo que provoca en nosotros la emocionalidad es el ser. Es ese estado intangible del cuerpo humano, del cual no podemos tocar ni ver, pero hace que nosotros reaccionemos. Ese es el instinto que nosotros tenemos que nos da la superación. Mire, yo me sentía demasiado orgulloso cuando yo escuchaba en otras partes hablar de que los colombianos éramos los más felices del mundo. Pero me daba tristeza cuando decían, claro, pues si salen de todas esas guerras, de todo ese mierdero y la coca y todo ese rollo, decía yo no. Porque tenemos la capacidad de disfrutar con lo poco que nos permite. Esa es la realidad del ser humano. Y yo adoro a la comunidad latina, porque tenemos esa forma de ver las cosas que en el peor evento le sacamos el chiste. Y así es que se tiene que ver la vida. Mire, una de las cosas que la gente no entiende dentro de los procesos mentales es que afuera no existe nada, negra. Y mira, Omar, la gente se pasa la vida tratando de construir lo que los de afuera quieren ver. Y cuando ya llegan a la edad de darse cuenta de que desde adentro era donde se tenía que vivir, se lamentan. No, ¿para qué se levantaron? O sea, usted quiso vivir hacia lo que los otros querían ver de usted. Y la realidad externa no existe. La realidad está en el interior, en el construir la mejor versión. Oiga, Negrita, tengo pena con la señora que está allá al otro lado de la puerta esperando al doctor Toro y con la esposa de él, que es la jefe, que debe estar haciéndole señas diciéndole, pero ¿qué pasa? ¿Cuánto de entrevista? Le dijeron que 20 minutos, pero es que el tema es tan interesante y a uno se le ocurre una pregunta detrás de la otra que uno no quiere soltar. A mí se me ocurren mil preguntas, pero nos va a tocar desde comprometer al doctor Toro que nos regale. ¿Qué podía pasar? Pero oiga, doctor Hernán Toro, cuando usted tenga un tiempito, nos autoriza volvernos a entrar en contacto con usted para que sigamos desarrollando este tema. A mí me parece apasionante porque, por ejemplo, lo de la miel de abejas, uno dice nuestros campesinos que viven 100 años, esa generación que obviamente ahora si uno vive 70 años, eso está, pues es un privilegiado. Entonces, todas esas cosas hay que hablarlas. Mi querido Omar, ahora pues con esto del sistema de la inmune, todo lo que nos está pasando, pues míreme, doctor Toro, qué alegría volverlo a ver, qué chévere haberle pues hecho estas preguntas y que usted nos haya dedicado pues casi una hora. Omar, usted como es de abusivo con el tiempo del doctor Hernán Toro, ¿no? Yo no tengo pacientes. Para servir. Es más, Negrita, mira, mis redes sociales están a disposición de ustedes y vamos a hacer algo y yo sé que mi esposa me apoya. La gente que esté viendo el programa, ¿sí? Que entren y se registren en mis redes sociales, en Hernán Toro Grafólogo, en Instagram, en YouTube y en Segrainco, en Instagram y en YouTube, no, en Instagram y en Facebook Segrainco, yo les voy a regalar un curso de megamáquinas. O sea, a ustedes, para que las personas que se inscriban y que pongan que estuvieron viéndonos en el programa, nosotros les rifamos, las personas encargadas de mis redes sociales y las redes sociales de Segrainco, les vamos a rifar un curso de megamáquinas. ¿Sí? Es algo que estamos totalmente conscientes.
Me interesa Dime, mucho el dime. de los batidos, por favor, el de los batidos, porque si uno, imagínate ya uno es que echando primero la fruta Está y el preparando agua mal el después, jugo. La negra está preparando el jugo al pero revés. estamos de acuerdo. Pues doctor Hernán Toro, muchas, pero muchas gracias por habernos atendido, por habernos además extendido su tiempo para darnos esta información tan importante y tan vital para el ser humano. No, negra, de verdad que muchas gracias a ti, a Omar, por permitirme estar con ustedes, por extendernos en el tiempo, pero no, siempre que yo pueda aportar desde la información, desde la ciencia, darle la posibilidad a las personas que tengan otra óptica, siempre voy a estar ahí y siempre voy a hacer la forma de construir un poco más de conciencia para el ser humano y que nos demos cuenta de que realmente vivir es maravilloso cuando lo hacemos desde adentro. Vamos a Pues, coordinar doctor todo Toro, para hacer el hasta la concurso próxima entonces vez. con los televidentes. Vamos a hacer todo para coordinar el Sí. concurso con los televidentes, las redes sociales y entregarle la información para ver quién va a ser el ganador del curso de Mega Máquinas y la posibilidad que da la grafología científica, doctor Toro. Perfecto. Muy bien. Pero pues doctor, Gracias. hasta la próxima. ¿Cuándo es que comienza el nuevo curso? Perdón, ¿Cuándo es que negrita, comienza el nuevo? es que aquí ¿Cuándo es que comienza? el nuevo curso empieza el comienza? 8 de junio. Como en 15 días. Sí, yo estoy terminando Mega Máquinas actual, lo estoy terminando el 22. Yo viajo la otra semana a Bogotá a atender pacientes a Bogotá, cuadro algo que voy a montar para acá, para Colombia, de una técnica de masajes en la planta del pie, que es con aromas para que las personas aprendan a controlar los lineamientos de sus órganos desde la planta del pie. Es algo que se enseña por técnica tailandesa. Es más, en mis redes sociales está algunos apartes de eso. Y empezamos Mega Máquinas Segraico, y ahí es donde está lo de las 30 personas, que es el curso que les vamos a obsequiar a ustedes como programa para que ustedes leen a sus televidentes. ¿Y cómo hace Perfecto, uno para doctor. que incluir entre los pacientes que va a atender aquí en Bogotá? ¿A qué Negrita, teléfono se mira, comunican? No tomes a mal lo que te voy a decir. Y si necesitamos el espacio y si necesito organizarte un espacio aparte, yo lo hago con muchísimo gusto. Pero es que mi agenda de ahorita, de la semana entrante, está montada desde noviembre. ¡Uy, Dios No hay hueco. santo! Pero para las personas que estén interesadas en Bogotá, que tengan paciencia y que quieran pedir un espacio, lo pueden hacer en el 323-223-3121. O sea, 323-223-3121. ¿Sí? Sí, allí está Carol, ella es la secretaria de Bogotá y ella es la que, digamos, va organizando las agendas en el tiempo, pero es más, Dorita ayer me estuvo escribiendo y me dijo, nada, pilas que si vas para Bogotá para que hables con Ana, y le dije yo, no, ya organizamos otra parte porque por agenda pues, me da pena con ella. Entonces, organizamos y lo podemos hacer, ¿listo? Y lo del concurso Bueno, ya doctor. saben que... ¿Listo? Le avisamos, Doc. Le avisamos lo del concurso. Le Ok, avisamos lo del doctor. concurso y lo coordinamos. Muchas gracias. Bueno, Listo. muchísimas gracias. Perfecto, Dejamos gracias a al ustedes. paciente que está fuera de la puerta. Bueno, doctor Toro, mil No, gracias. por aquí ya estaba mi esposa diciéndome Ya. que ellos esperan que esta fiesta no fuera. Ah, bueno. Chao, Ok. doctor Toro. Bueno, Muchas muchísimas gracias, un gusto gracias, conocerlo. mi querido Omar. Listo.